Hoy en Ritmo Vinilo revisamos la tienda alemana Dex Records. Tendremos nuevos lanzamientos, clásicos de la música de baile y ese disco que tenemos a la venta en Discogs. Ritmo Vinilo, el sonido genuino de la música de baile. ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Yo soy Sergio Benítez y esto que estás viendo, escuchando, es un podcast musicultural dedicado a hablar de música de baile que se llama Ritmo Vinilo. Estamos en el capítulo 53, lo voy a dedicar a la tienda alemana Dex Records. Desde esa tienda hemos recibido estos dos primeros discos que tenéis aquí, lanzados en 2022, a finales de 2022. Luego tendremos 3 discos de 2023, nuevos lanzamientos. Y finalizaremos esos 6 discos desde Dex Records con nuestro History Dance. Aún nos quedarán un par de discos más. Nuestro Classic House y ese disco de Discogs, un vinilo que tenemos a la venta en la plataforma Discogs. Un total de 8 vinilos para esta nueva edición de Ritmo Vinilo. Antes de entrar en materia, te voy a recordar que si lo que estás haciendo es escucharnos en audio a través de la plataforma HeartDisk, ya sabéis que hago menciones a imágenes y a vídeos, que es mucho más recomendable que lo sigáis a través de YouTube. Pero si no, pues sé bienvenido, tanto si nos escuchas en HeartDisk como si nos ves en YouTube. Antes de empezar con el capítulo, con esa revisión de Dex Records, os dejo con lo que fue el anterior capítulo número 52, dedicado a vinilos de segunda mano, a través de la tienda Cash Converters. Pepsi and Shirley, Dwayne Spen Richardson, DJ Spen, The Beat Masters. Y en la cara B tenemos el remix que yo os decía de Marish Joshua, de la americana Sound Christopher, David Morales para Dev Mix Production. Don Vito, Coco di Mama, Captain Hollywood Project, con nuestro disco de Discogs. Ya estamos de lleno en este capítulo número 53, que como he dicho, lo voy a dedicar a Dex Records, una tienda online que operan desde la ciudad de Parchim, creo que no sé si lo estoy diciendo bien, Parchim en Alemania, seguramente no lo estoy diciendo bien, mil disculpas, y que podéis visitar a través de la página web www.dex.de. Bueno, como siempre hago, ya sabéis que me gusta un poco hablaros del contenido de esa web y de una serie de detalles que, si os parece, accedemos a su página web y vemos cómo está distribuida y qué nos ofrece. Aquí está la pantalla principal de Dex Records. Como siempre hago, voy a hablar un poco de lo que es la vista general, los menús, la clasificación de los géneros, la preescucha de los temas, el pago y el envío. Bueno, como veis, la vista general al inicio, la verdad es que muy intuitiva. Nos van saliendo si bajamos por géneros, y si seguimos bajando, aquí tenemos la clasificado en cuadros todos los géneros, pero además tenemos en negrita los géneros y al lado los subgéneros. Esta pantalla principal también podemos acceder por este menú que tenemos a la izquierda, donde podemos ver aquí los géneros, y si pinchamos por ejemplo en House, aquí nos sale ya, en este caso en House, los nuevos recibidos, los que están clasificados en charts, los clásicos, los primeros recibidos en Dex, los que están solo en vinilo, los que están de nuevo en stock, los de preventa y los más vendidos. Bueno, y abajo, que es muy interesante, muy bien clasificada, están todos los subgéneros.
muy bien, como digo, muy bien clasificados, un montón de subgéneros, está muy acertado. Yo, por ejemplo, voy a entrar en Chicago House. Si accedemos, ya nos van saliendo aquí todos los últimos temas de Chicago House. En la parte derecha nos pone si está en stock, el precio, ¿vale? Y ese mismo tema que es de Chicago House, que todos los cortes que lleva ese tema, cómo está clasificado. Este primero de Jordan Files Friends es de House, de Deep House, de Chicago House y de Jazzy House. ¿Veis cómo están bastante bien definidos? Y tengo que decir que está muy acertado cómo clasifican esos subgéneros, que eso no es fácil de hacer. Luego, en cuanto a la preescucha, pues bueno, si seleccionamos un tema, vamos al segundo, si seleccionamos un tema, podemos entrar de él o directamente aquí en el tema pinchar en el primer tema y ya lo estaríamos escuchando, que nos sale en la barra inferior, nos sale la preescucha del tema. Podemos ir pasando cada uno de los tracks que lleva disco, pero lo que sí que no deja es escuchar, por ejemplo, si has seleccionado Chicago House, escuchar todos los de Chicago House que hay. Que, bueno, realmente solo hay una página web donde lo he podido hacer, que es Juno Records. Es la única que nos permite estar en un género, subgénero, bueno, en un listado de la página y escucharlo de forma completa. Bueno, aparte de eso, tiene alguna cosa también destacada que no tienen otras páginas, que aquí no se puede apreciar porque yo os lo estoy enseñando en formato tableta, pero si la veis en el ordenador, en la parte izquierda superior, te sale como el dibujo de un plato, de un giradiscos, y ahí te marca el BPM del tema, ¿vale? O sea que también muy interesante. En cuanto al pago y a la selección de envío, también muy interesante. Vamos a entrar en el menú principal y aquí pone Shipping Cost. Si entramos en Shipping Cost, vemos que lo primero que nos deja es hacer un simulacro de dónde se va a enviar. Yo voy a elegir, vamos a elegir en este caso donde yo lo pido, que es en España, y allí ya me dice que me cuesta 10,90, sea los discos que sean, sea un disco, sean 50. El coste son un pago único, dependiendo de la compañía que elija o el tipo de envío, pues me cuesta más caro. Es 10,90, 12,90, 22,90 o 26,99. Yo he utilizado el de 10,90 y va perfecto, tengo que decir que ha ido perfecto. Y en cuanto al pago, pues si bajáis, aquí os informan que podéis hacer el pago mediante PayPal, mediante tarjeta de crédito y también por transferencia bancaria. La verdad es que una página súper intuitiva, la de Dex Records, y ahora tan solo nos queda enviar lo que ha sido el envío. Pero no quiero destacar una cosa, que como pasa con otras páginas web, puedes hacer la prerreserva de temas. ¿Esto qué significa? Pues que si yo quiero un tema que va a salir la semana que viene, otro tema que sale dentro de 2 semanas y otro tema que sale dentro de 3 semanas, puedo agruparlos todos en uno y esperar a que salga el último de los temas para realizar el pago y que me lo envíen. Así no tienes que estar pagando costes de envío cada vez que compras uno. Muy interesante, pero esto ya lo están haciendo lo hacen muchas páginas web, Y en cuanto a la logística, increíble, de las mejores que me he encontrado de todas las tiendas de discos que he comprado. Mirad, nos viene así con una caja tipo pizza, ¿vale? Muy bien reforzada, pero además dentro nos han enviado, mirad qué pasada, que yo a veces, no sé si tengo por aquí algún disco, pero bueno, cualquier disco que coja por aquí mío, yo una vez, y perdonar que os dé un poco la espalda, una vez lo paso a mi colección, le añado esta etiqueta, enfermo etiqueta. ¿Por qué lo digo así? Porque no hay mucha gente que tenga esta costumbre, donde viene el título del artista, el sello, el año, los BPMs y una serie de datos que algún día explicaré. Y yo me creía que era el único que estaba un poco enfermo de poner esas etiquetas a los discos. No lo pongo en los discos, lo pongo en el forro, en la funda de plástico que luego añado a los discos. Pues bien, aquí, muy chula, nos han hecho lo mismo que hago yo, pues nos han enviado la relación de etiquetas de todos los discos que he comprado en Dex.de. Así que un acierto que incluyan esto, pues etiquetas donde vienen
pues el sello, el tipo de disco, el autor, el artista, el título, los cortes, los BPMs, en fin, toda la información necesaria de esos vinilos. Además, mirad, viene con esta tela de protección. Esta tela de protección, y además de dentro de esa tela de protección, viene con un papel, aquí lo tenéis, también para proteger los vinilos. Mirad si lleva cosas. Bueno, la factura con todo el detalle y la caja, como os decía, en formato pizza, ¿eh? La verdad es que súper bien, súper completo, de los que más me han gustado. Ha tardado una semana en llegar, está dentro de lo aceptable, y el coste de envío para España, siempre concreto que es para España, cuesta 10,90. Y atención el dato, porque 10,90 compres la cantidad que compres, que está muy bien. Yo he comprado 6 vinilos, pero os podéis hacer una idea, ¿eh? Si compráis muchos más por ese precio, está muy bien. Bueno, pues esto ha sido el repaso de lo que es Dex Records. Y ahora, bueno, antes de entrar, recordarte que si lo que tienes es una recomendación de una tienda de discos donde comprar, me lo decís en los comentarios. Yo accedo a esa página de esa tienda online o tienda física, donde queráis, y bueno, pues si veo que está apta, pues hacemos aquí el review en Ritmo Vinilo. Y si tú eres una tienda y quieres colaborar con Ritmo Vinilo para ofrecer tus discos, pues muy sencillo, aquí en el email que te sale, por aquí creo, el email que te sale, pues te pones en contacto con nosotros o a través de mensaje cualquier red social, y hablamos y analizamos aquí la tienda de discos. Así que nada más, tenemos discos, tenemos muchos vinilos que analizar hoy, que revisar, ya sabéis, de una forma muy rápida. Así que quédate, estás en el capítulo 53 de Ritmo Vinilo, dedicado a Dex Records. Ahora ya vamos a ver esos nuevos lanzamientos. Bien, pues vamos a por el primer disco de hoy, nuevos lanzamientos, aunque este se lanzó, tenemos 2 discos que se lanzaron a final de 2022. Este es uno de ellos, a través del productor y DJ Robert O'Brien, que es de Detroit, donde salen muy buenos productores y DJs, muy buena música, cuna del techno, y yo creo que es por esas, pues esa es la razón por la que aquí mi amigo Robert O'Brien, con el sobrenombre de Waygit, nos presenta este Motor City Madness. Son los remixes del Motor City Madness que ya publicó en su día a través de este sello, un sello de Berlín desde Alemania, pues muy reconocido dentro de la industria del techno desde 1991, dando guerra, el sello Treasure, uno de los más reconocidos. Está la referencia 334, pero quiero decir que este sello, pues como siempre digo, con los años los sellos, los artistas y los productores deben de ir evolucionando, y aquí tenemos el reflejo de esa evolución. Motor City Madness, mirar, yo creo que se puede apreciar, viene con un plastiquito forro. Yo lo he abierto, estaba totalmente cerrado, yo lo he abierto, y aquí, aunque no se entienda muy bien lo que pone Waygit Motor City Madness Remixes, una pasada de disco. Viene con un inner sleeve, funda interior negra, pero no negra sencilla de papel, sino negra de cartón duro, o sea, muy bien presentado, un acierto. Su portada de atrás, con todos los cortes, con la información de todo el elenco que se ha juntado ahí para crear estos 4 cortes, estos remixes brutales. Bueno, aquí tenéis la cara A, que nos viene así con la información, la cara B, que viene así con la información. Bueno, pues empezamos por la cara A. Como siempre, los vinilos los recibí hace unos días, no he podido presentarlos antes, pero bueno, ya los tenemos aquí. Y vamos a empezar por el primero. Me encanta este inicio
Voy a ponerlo. Siempre me gusta, va a 45, ¿eh? Siempre me gusta acentuar esas cosas en los discos, ¿eh? No solo un trocito del corte, sino siempre tiene algún detalle más. Y este tipo de disco lo suele tener. Luego escucharemos la cara B, como también tiene un inicio muy chulo para empezar sesiones. Este es el corte principal, el de la cara A, el 12 pulgadas version, va a 125, sonido jazzy tech house. Esa parte de tech se nota por el sello Tresor. Motor City Madness es What It. Lo escuchamos un poco y ahora enseguida os lo adelanto también y vamos escuchando unos trocitos del disco, ¿eh? Alucinante este vinilo de What It Motor City Madness. Lleva 4 cortes. Los 4 cortes son sobre el mismo tema, ¿eh? Pero es que os tengo que decir que aquí bueno, se junta una serie de gente. Mira, hay una persona que se dedica al trombón, al saxo, hay vocales adicionales, hay el encargado de los drums, hay otro encargado de las vocales principales, el guitarrista, la flauta, los strings, y hay asesores de strings. En fin, es alucinante el elenco, como he dicho, el elenco de gente que se ha juntado para crear estos temas, ¿eh? Ya le digo que es bueno, sonido de mucha calidad, esa fusión entre el jazz, el house y en este caso el techno, ¿eh? Bueno, vamos a por el segundo corte. Sonido mucho más jazz dance. 162 BPM, ¿eh? People Mova Remix. Esto es la cara A. Mira esta parada. Escuchamos. Buenísima. Y ahora nos vamos a la cara B, que es la cara en la que es blanca, la cara B, la que es negra. Y vamos a escuchar el principio, que también me gusta mucho, muy aprovechable. Escuchar este principio. Este es el Underground Resistance Remix. Buenísimo, y para empezar, un poquito más contundente esta parte. Pero si adelantamos vemos que el sonido jazzy sigue existiendo. Y ahora el último corte, este es curioso. Mira. Este corte es un género que se llama G-Com.
Yo me acuerdo hace muchísimos años, muchísimos, en 2005, 2006, 2007, que hablaba del género Afro House, cuando estaba bastante extendido el Electro House, y cuando alguien nombraba Afro House parecía que estuvieras hablando de algo fuera de lo normal, ¿no? Pues estos géneros pasa lo que ahora pasa con aquellos géneros que todavía la gente no conoce mucho. El G-Com, un género que empezó en el 2010, a final del 2010, en Durban, en Sudáfrica, que se desarrolló a partir de otro género que es el Wito o Kiwito, como lo llaman, y es propio de la electrónica sudafricana. Este va a 132 BPM, es bastante más rápido que un corte house y muy característico porque lleva sonidos minimalistas, bastante crudos y repetitivos, con el bajo bastante contundente, ¿eh? Ya veis que el patrón rítmico no es con un bombo 4x4, ¿eh? Es el último de los cortes. Este es el Sea Spells Doom Remix. Estamos viendo el disco de Wajid, Motor City Madness, son los remixes. Pues eso es una pasada de disco, y mencionar también que el disco se oye tremendamente bien porque hay un Lacquer Cat, ya sabéis, esa persona que a veces os hablo, el Lacquer Cat, que es Michelle Grinscher, la que se ha encargado del corte para que el sonido del vinilo suene perfecto. Y seguimos, segundo disco, segundo nuevo lanzamiento, y como en el anterior, esto se lanzó a finales de 2022. Un productor desde UK, desde Londres concretamente, que se llama Benjamin Long. No os puedo decir, la verdad es que más datos porque no conocía a este señor. El disco se llama, no sé si lo podéis ver aquí, LTDBLBL 011. Eso es una nomenclatura que le pone el propio sello que ha lanzado esto. El sello se llama Limited White Label y en este caso es Limited BLBL 011, pero los anteriores se llaman 010, 09. Digamos que este sello lanza los discos con esa nomenclatura. Ya podéis, el disco, qué chulo es, todo blanco, ¿vale? Con el stamp ahí, pero todo blanco, muy chulo. Vamos a ir escuchándolo. Este corte primero, perdonad, que va a 33. Este corte primero tiene un empezar espectacular, pero antes de hablaros del disco, mirad, lo que os decía, viene el Inner Leaf, pero este no es de cartón como el anterior, es de papel, con un Inner Leaf negro, pero también importante que lleve Inner Leaf, y la portada, pues eso sí, es
genérica, no puedo deciros nada más de esta portada. En cuanto al vinilo, ya habéis visto que es un blanco total, muy chulo. Y es un disco, como he dicho, del londinense Benjamin Long, a través del sello Limited White Label, un sello que en principio nació como un canal de YouTube, y en 2015 se formó como un sello independiente y empezó a editar vinilos. Este concretamente se ha editado con un límite de 300 copias en color blanco, y todos los cortes podríamos decir que son sonidos jazzy house, excepto uno de ellos que es más sonido new jazz. Enseguida los descubriremos todos así de una manera muy rápida. Este primero tiene un inicio buenísimo. Primer corte de la cara A, lleva 6, se llama Breezy este corte, Breezy o Breezy, perdón. Lo adelantamos un poquito. Un vinilo que lleva 6 cortes, escuchábamos el A1, vamos a por el segundo corte. Este es el que os decía que es más sonido new jazz, mucho más lento, pero igual de bueno, Casi todo el vinilo se mueve a 120 BPM. Vamos a escuchar el tercer corte. Lleva 3 en cada cara. A este me encanta. Need Your Love. Vamos a la cara B, también totalmente blanca. El principio, el primero de esta cara también empieza muy bien. Aquí lo tenéis. Se llama City Strife. Y también muy aprovechable para empezar sesiones, Como en el anterior, aquí también hay dos personas muy relevantes. Una es el Lacquer Cat, que es Rain Music, el estudio Rain Music desde Alemania, y la masterización de Salz Mastering. Y el vinilo, pues como os tengo que decir, suena muy bien. Vamos a adelantar un poquito este. El sonido ese Jay-Z que tanto me gusta a mí. Escuchamos el segundo corte de la cara B. Do Wrong, Part 1, Do Wrong.
ahora sí, os dejo con el último de los 6 cortes de este super vinilazo. Este corte se llama Days Upon Days, incluido en este EP, podríamos decirlo así, de Benjamin Long, a través del sello Limited What Label. Son los 2 lanzamientos que teníamos de final de 2022, pero ahora sí tenemos 3 nuevos lanzamientos que serán enseguida de este 2023. Y ahora continuamos con los lanzamientos de este 2023, un tema que salió el pasado enero, que Dex lo ha enviado pues con esta funda de plástico al que agradezco. Solo en este disco, de todos los que ha enviado, solo este lo he recibido con una funda de plástico, que nos llega con una portada, con una funda genérica, pero genérica, del sello Real People Music, que es un sello del colectivo del Reino Unido Real People, pues que ha querido sacar este álbum que se llama Vinyl Sampler Volume 1, Vinyl Sampler Volume 1, y que nos viene, pues bueno, yo siempre me gusta enseñar que viene con Inner Sleeve, pero el vinilo es precioso, mirarlo, es un vinilo en azul cielo súper bonito. Aquí lo tenéis, donde nos viene Real People Music con toda la información de los discos. Vamos a ir poniéndolo por aquí. Disco vinilo que va a 33 revoluciones por minuto, que empieza así de bien, con un propio tema. Bueno, lleva 4 cortes, Nos vamos a mover entre el soulful, el jazzy, el R&B, un poquito por ahí, el funk, por supuesto. Esa combinación, 4 cortes totalmente diferentes, temas de Real People, remezclas a cargo de otras personas de temas de Real People y edits de otros artistas. 4 en total, 2 en cada cara. El vinilo es una maravilla el sonido que han conseguido con este vinilo. Este primer corte que estás escuchando es un tema propio de Real People, junto a la voz de Angie Stone. Don't Stop the Music. Esta es la remezcla de Art of Tones, se llama Modern Disco. Bueno, la remezcla. Don't you know you got me mesmerized with the beat I always fantasize. Stop the music 'cause it is to soothe. I can tell you wanna groove. Don't you stop it, don't you stop the music. Ooh, don't you stop it, don't you stop the music. Ludovic Yorka, Art of Tones, que se hace llamar, remezclando en sonido new disco este tema de los Real People. Ya nos vamos al segundo corte. Este me encanta, lo voy a tirar un poco para adelante porque quiero que escuchéis la otra parte. Esto es un tema de un artista que me gusta mucho, Opolopo. Ya he presentado aquí unos cuantos temas de él, que junto a Angela Johnson han hecho una remezcla de un tema original de The Brand New Heavies llamado Stay This Way. Pues es un sonido soul, jazz, funk, esa combinación que hace Opolopo que me encanta, y además un poquito de jazz,
Desde Hungría, el señor Opolopo haciendo esta remezcla junto a Angela Johnson de un tema original de los Brand New Heavies. Y bueno, si nos vamos a la cara B, hay un corte que está súper buscado, que es este, más sonido R&B. El tema es de Foreign Exchange, se llama Asking for a Friend, y este es el remix de Stro Elliott's Roller Ring Rework. Y el último corte de los 4 que llega este Vinyl Sampler Volume 1 de Real People. Nos vamos aquí. Un tema que me encanta, el de Opolopo. Yo me quedo con el de Opolopo y con este DJ Espina junto a Fonte. Tonight We'll Ride. Es el vocal mix, el sonido deep soulful que nos suele hacer el señor Mr. Espina. As the ride and as fast as the night, wanna know, ooh baby, where the night wants to lead us, the moonlight will free us, and oh yeah, I got nothing to lose, just as long as I cruise with you. Oh, I wanna cruise with you. Leave all your distractions. Repasando los vinilos desde Dex Records, este vinyl sampler de Real People Music. Y antes de seguir avanzando, que aún nos quedan 2 nuevos lanzamientos de 2023, te voy a recordar que nos puedes seguir a través de Instagram, de Facebook, de YouTube, de Hearthis, en Google Podcast también estamos, en Mixcloud, y que te puedes unir a nuestra comunidad a través de Linktree. Ahí tienes todos los enlaces a Ritmo Vinilo. Y seguimos avanzando, nuevo lanzamiento de este 2023, un tema que salió a final de enero, que tenía muchas ganas de tener. Bueno, pues ha venido así, como podéis apreciar, también con su funda de forro. Como siempre he dicho, sí que vienen con estas fundas. Hay gente pues que dice que las quites porque luego se te pegan a la portada. En este caso, como son portadas genéricas, no me importa mucho, ya podéis apreciar que es una portada negra con su inner relief interior blanco y con su disco. Después de haber visto esos discos tan chulos, blanco y azul cielo, pues ahora ves un disco normal y ya no te parece tan bonito, pero sí viene con uno de las galletas de los sellos más importantes
en este caso es un subsello, pero el sello matriz, Nervous Records, el sello matriz de este es Nervous Child, el sello, el niño de Nervous Records, es un sello, curiosamente, vamos a ir escuchando el disco, es un sello que no editaba un disco desde 1996. Tiene muy pocas referencias el sello Nervous Child. Creo que tiene 6-7 referencias. Y hacía un montón de años que no lanzaban. ¿A qué se dedica el sello Nervous Child? Ese subsello de Nervous Records. Que además es que mirad, por aquí tengo la celebración del 30 años de Nervous Records. Que aquí estuve haciendo un especial de este sello. Pues bueno, este sello se dedica a coger los sonidos más elegantes, más trabajados de la industria del house y lo crean en un subsello que es donde le dan ese énfasis a los trabajos más arriesgados del house y crearon este Nervous Chill, esos trabajos que a veces llevan sonidos jazzy como este. Pues de nuevo se han planteado después de tantos años volver a sacar este sello. ¿Por qué? Pues porque hay un señor al que yo aquí el capítulo 29 le dediqué un especial. Te hablo del colombiano Felipe Gordon, y en su día, ya hace mucho tiempo, dije, este señor está haciendo algo excepcional, está fusionando el groove del house con el sonido deep y metiéndole sonido jazz, y está creando un concepto de baile diferente. Pues bueno, Nervous Child lo ha utilizado para revivir ese sello, ¿vale? Porque era necesario alejarse del house y darle una entonación diferente a estos trabajos tan creativos que hace Felipe Gordon. Y si además de ser de Felipe Gordon se junta junto a Paul Shafiro, que es este que está poniendo la flauta. Paul Shafiro, ¿quién es? Un saxofonista y flautista de New York City, que le puso la flauta a aquel tema hace muchísimos años, a ese tema de Frankie Knuckles, a ese éxito de Frankie Knuckles llamado The Whistle Song. Pues sí, fue este señor que estáis escuchando aquí, Paul Shafiro, que se ha juntado a Felipe Gordon para crear este tema, Elisa, así se llama esto, una bomba. Escúchalo. Toma ahí, después de la flauta, ese saxo increíble de Paul Shafiro junto al máster Felipe Gordon para crear este tema llamado Elisa. Pero es que la cara B no nos deja indiferentes porque la ponemos y suena así de bien. Esto tiene un grubazo espectacular. Este tema se llama Resonant Memories. Resonant Memories. De nuevo Felipe Gordo junto a Paul Shafiro. O Shapiro, no sé muy bien cómo se dirá. Lo que sí que tengo que mencionar es que el máster de este disco está hecho por un genio, Walter Coelho, encargado de los masters
de muchos discos y por eso este vinilo y este disco suena así de bien. Y aquí tenemos el último de los nuevos lanzamientos, también de 2023. Mirad, nos llega con portada genérica reciclada. Y sacamos el disco, nos llega solo el disco. Es decir, que no tenemos funda interior, inner sleeve. El disco viene así, 2 cortes en esta cara, un corte en la otra cara. Este disco es de un tío que es un genio. Desde Detroit, el señor Eitan Myler, un señor que ya he presentado aquí pues algún disco de él y que he pinchado bastante. Esto se llama Run the Essentials EP y esto es la continuación de un tema que presentamos aquí, un disco que presentamos aquí en el capítulo 42 llamado Essential Ya Dig. Escuchar el groove que tiene esto, espectacular. Sonido Detroit House no podría ser de otra manera, siendo Eitan Myler de Detroit, pues tenía que traernos este grubazo. Los 2 cortes de la cara A se llaman Find Some, Get Some. Uno el corte original, el otro el corte tab y la otra cara totalmente diferente. Escuchamos este un poquito, es buenísimo. I can say it's true that I'm lost without you. Would you hear me? Can you love and forgive me? Find what I need. Why don't you find a way? Este es el corte original. Si escuchamos el siguiente, es el corte dub. How come you? Why don't you? Sí, bueno, pues quitando un poco lo que es la vocal del corte original. How come you? Y esto, aunque veáis por ahí en Discogs o en otra plataforma donde pone que es un disco desde Alemania, es porque está grabado en Alemania, está impreso en Alemania. Pero el sello, el Quint Essentials, es un sello estadounidense, igual que en el sello anterior, en el disco anterior de Felipe Gordon, era de Nervous Child y es un sello estadounidense. Si os lo buscáis por ahí veréis que pone UK o Germany, no sé exactamente qué pone, pero es donde está grabado el disco, pero realmente el sello no es alemán ni es del Reino Unido, son sellos estadounidenses. Bueno, escuchamos la cara B, también espectacular. Estaba 45, Run the Blues, así se llama esto. Eitan Myler. Estamos repasando los discos recibidos desde la tienda online Dex Records desde Alemania. Nos queda uno que será nuestro History
Dance. Además, un disco muy chulo, un picture disc. ¿Y qué más cosas tenemos? Todavía tenemos nuestro disco de Discogs y nuestro Classic House todavía por delante. No te vayas, ¿eh? ...2023... 12 meses... 12 sesiones... 12 maestros de... ¡Ritmo! ¡Maestros del ritmo! Don't cry tonight. I'm gonna shake it. And when they hold on. ¡Ritmo! ¡Maestros del ritmo! Y aquí tenemos el último disco recibido desde la tienda Dex Records. Como podéis ver, es un picture disc muy chulo que nos viene, pues no nos viene en una funda normal, nos viene con una funda, con un plástico duro transparente. Y esto está muy chulo porque se ve así a simple vista, que está muy chulo como se ve el disco, pero tiene un problema. Mirad, lo tengo prácticamente, no llega a una semana. Y si podéis observar, por aquí abajo ya se ha hecho una raja, ya se ve, ya sale el disco. Y por la parte de atrás también se ha hecho una pequeña raja. Bueno, se ha roto un poco, porque no son fundas que soporten muy bien los discos. Además, este es un disco que pesa pues 180 gramos y se nota mucho. Así que no voy a poder poner nada de soporte, porque ya veis que es tan solo un plástico transparente. Pues aquí lo tenéis. Este es nuestro History Dance de esta semana. Un disco importante porque va a ser el que haga de punto de partida a presentar nuestro maestro del ritmo del mes de marzo, que no será nada más ni nada menos que este Savage, o su nombre original, Roberto Zanetti, desde Italia, que ha tenido otros nombres como Robix, Humantronics, Piano Negro, pero bueno, yo creo que el más reconocido es este de Savage, un tema súper conocido de 1983, Don't Cry Tonight. Mirad, esta es la cara A, esta es la cara B. La cara B lleva el instrumental. Vamos a ir poniendo la cara A. Un tema muy chulo. Voy a dejar esto por aquí atrás, con vuestro permiso. Don't Cry Tonight, un tema que no tenía, nunca lo he conseguido, no sé por qué, nunca lo he conseguido, tenía ganas de tenerlo, y este va a ser el que dé inicio a presentaros el sonido de Maestros del Ritmo número 3, volumen número 3, que será el próximo mes de marzo. Ya sabéis que cada mes le estamos dedicando un set especial a un maestro del ritmo. El primero fue David Morales, el mes de febrero fue Todd Terry, y en el mes de marzo tendremos a Roberto Zanetti, Savage. Me encanta este disco, edición desde Blanco y Negro Music desde España, una reedición de 2017, pero el tema original, como os he dicho, es de 1983. Sonido italo disco que no se olvida. Nuestro History Dance de esta semana, de este capítulo, quiero decir. When you need to get another chance today.
Don't Cry Tonight, así sonaba este tema de Savage, Mr. Roberto Zanetti, que será, como digo, nuestro maestro del ritmo número 3, así nos saldremos un poco de ese sonido house. Cada mes un maestro del ritmo, un tributo a uno de los grandes productores de la música de baile. Además, este disco era nuestro History Dance y nos quedan dos, nuestro Classic House a cargo de otro de los maestros del ritmo, y finalizaremos con nuestro disco de Discogs. Y llegamos a nuestro Classic House desde Brooklyn, desde New York, uno de los pioneros de la música house y el que ha sido nuestro maestro del ritmo del mes de febrero, y cuya sesión la tenéis disponible tanto en audio en Herdis como en YouTube en vídeo. No sé si os ha gustado la selección de discos de esa sesión, pero este de aquí, este tema de Mr. Todd Terry, sonó en esa sesión, Something Going On. Vamos a ir poniéndolo. Aquí tenéis la portada principal, aquí tenéis la contraportada. Ahí tenemos al señor Todd Terry, un tema de 1997 con 5 cortes. Sonó en la sesión, si no recuerdo más, si sonó este. Empezaba con este principio, Something Going On, This Remix, This de Todd Terry, ya sabéis. Y las voces espectaculares, las voces que suenan aquí son de Jocelyn Brown y Martha Wash. Este principio es buenísimo, lo escuchamos un poco y os adelanto luego un poco el disco, ¿eh? Of the drum, the bottom of the bass, the pop and the snare made you throw your hands in the air. Can you feel it like I feel it? Is there something feeling good in your soul? In the beginning there was joy, and the joy spread out through all the land. The music was our teacher, the DJ was our preacher. But tell me if I reach ya. Ya veréis qué groove que tiene esto, Mr. Todd Terry. Bueno, y si lo adelantamos un poco, ahí las tienes, Jocelyn Brown, Martha Wash. I'm giving you the sound. Something's going on in my soul. Feel it. 5 cortes se lleva este vinilo, me encanta. Lo seleccioné enseguida en cuanto lo vi para ese maestro del ritmo, ese tributo a Todd Terry. Y aquí tenéis el segundo corte del Loop, The Loop Uptown Mix, 1997. ¿Alguien se acuerda este sonido tan característico se utilizaba en esos años 90?
Así es, Speed Garage de los 90, que se incluyó en tantos temas. Pues este vinilo también lo tenía, y en la cara B tenía 3 cortes. Este es, bueno, otro de los genios de los 90, Rhythm Masters, con este Master Dub Mix. Me encanta este corte. Otro de los cortes que llevaba, este de aquí, mucho más funk, Vision and Lorimel Sweeping Style Remix. Y el último de los cortes del Loop the Loop Downtown Mix. Rollo del The Wild Style, de DJ Supreme. DJ Supreme. Bueno, que este era nuestro Classic House para esta semana. Mr. Todd Terry con este Something Going On. Nos queda 1-1-1 y nos vamos por hoy. Check this out. Y llegamos al final con nuestro disco de Discogs. Como siempre digo, lo tengo aquí, pues con su funda de plástico guardada. La voy a quitar. Aquí tenéis el tema de Fuerteventura, I Want You, la portada y la contraportada en nuestro disco de Discogs, ese vinilo que tenemos a la venta en la plataforma de Discogs. Vamos a ir escuchándolo, un tema Italo Dance de los 90, que su estado del disco lo voy a intentar enseñar. El estado del disco es muy bueno, tanto la cara A como la cara B. Un tema de Fuerteventura llamado I Want You, 1995, ese sonido Italo Dance de los 90, que como digo está Very Good Plus, tanto el disco como la portada, y lo tenemos a la venta en Discogs por un precio de 17,95 €. 4 cortes que se llaman igual, I Want You. Este es el corte Club, nuestro disco de Discos de esta semana, Fuerteventura.
¿Sabéis que esto fue un One Hit Wonder? ¿Qué significa eso? Pues un tema de un artista que solo sacó un tema y tuvo bastante éxito en los 90, Fuerteventura. Además, a través del sello Out Records, un sello, un subsello, mejor dicho, del sello Disco Magic, un sello italiano que luego posteriormente se quedaría la compañía Six Records, un sello italiano que funcionó mucho, Disco Magic. Pues esto era un subsello de ese sello que se llamaba Out Records. Bueno, esta era la versión piano. Giramos a la cara B. Y aunque se parezcan todas, este es el Complete Mix. Y esta última, con la que me voy a despedir, es la versión VIP HP Mix. La verdad es que es un tema que va a 150 BPM, para mí demasiado rápido ya para pinchar, pero entiendo que está muy buscado, muy buscado, y por eso lo tenemos a la venta en Discogs Fuerteventura y Wonju. Con esto me voy a ir. Recordaros, como siempre, que tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo, los vinilos que ponemos, los enlaces a nuestras redes sociales, todo, absolutamente todo, en la descripción del vídeo del audio. Que puedes seguir nuestras listas de YouTube, que las tienes, pues ahí, te vas a las listas y verás que tenemos las sesiones, los discos que vamos subiendo, el podcast, en fin, todo muy bien clasificado. Y nada más, es tan solo agradecer a toda la gente pues que se va suscribiendo cada vez más, tanto a nuestro canal de YouTube como a nuestras redes sociales. La semana que viene, la semana que viene hay una sesión de las que me gustan a mí, esa fusión entre sonido jazz y deep house, y dentro de 2 semanas tendremos un nuevo capítulo que no quiero aventurarme, pero seguramente será desde una tienda de discos italiana, mira, como el tema este. Y que nada más, que nos vemos por ahí en un live. Seguir Instagram, que estoy haciendo bastante lives en Instagram. Nada más, yo despedirme con nuestro disco de Discogs Fuerteventura y Wonju. Me voy con esto. Espero que paséis muy buena semana, Nada más, yo soy Sergio Benítez. Esto, la música de baile en vinilo. Chao, chao, chao.